estudiando la temática Los canales de la fe. Los canales por los cuales circula la fe. Hablamos el domingo pasado de la visión. Hoy vamos a hablar de la audición. La Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Hermanos, debemos aprender a oír la voz del Espíritu Santo porque es Él quien nos guía a toda verdad. Jesús dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y en la iglesia, a las iglesias en Apocalipsis se les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, Dios habla de muchas maneras. Dios puede hablar por la lectura de su palabra. Dios puede hablar. Usted está leyendo la Biblia y de repente Dios le ilumina un versículo y Dios le habla. También Dios habla a través de un pensamiento, de una intuición divina, pero también habla de manera audible, externa e internamente también. Y el cristiano necesita estar ejercitado en oír la voz de Dios. Mire, la mujer del flujo de sangre dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella oyó hablar de Jesús. El centurión le dijo a Jesús, solamente di la palabra. Él quería oír la palabra de Jesús, porque él sabía que en las palabras de Jesús había un poder inmenso. Así que él le decía, Señor, di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y él va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Cuando Jesús oyó esas palabras, se maravilló y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Se ha hecho contigo como quieres. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Hermano, es la palabra de Dios la que activa y direcciona nuestra fe. Jesús le dijo a un pescador que había estado pescando toda la noche sin pescar nada. Le dice, boga mar adentro. Y entonces Pedro dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mas en tu palabra echaré la red. Hermano, es importante entender el poder de la palabra de Dios. Mas en tu palabra abriré hoy este negocio y habrá para mí ventas. Mas en tu palabra predicaré en esta zona. Gloria al Señor.
mis hermanos, es importante oír la voz de Dios. Porque hay circunstancias donde necesitamos sí o sí que Él nos hable. La palabra tiene la voz de Dios en términos generales, pero hay cuestiones específicas que necesita usted que Dios le hable. Por lo menos si usted se va a casar, en la Biblia no dice con quién se casará usted. Es allí donde usted necesita oír la voz de Dios. Que Dios le diga, ¿es esta o es este? Entonces, hay circunstancias específicas donde necesitamos que Dios nos hable. Cuando mi hija tenía el problema en el maxilar inferior, que se le salía, se le zafaba aquí, y entonces una doctora me dijo, pastor, tiene que llevar a su hija a un rehabilitador oral para que le haga una cirugía. Y yo me asusté todo, y un sábado estaba orando en la madrugada, como a eso de las 2, y el Señor me habló y me dijo, hoy domingo voy a sanar a tu hija. Ora por ella en la escuela dominical. Así que yo cuando ese domingo anticipé el milagro y dije, hermano, el Señor hoy va a sanar a mi hija. Y la llamé y le expliqué a la iglesia, oré por ella y al instante el Señor la sanó. Pero fíjese, yo oí su voz. Hay gente que dudan de que Dios pueda hablar en este siglo XXI. Pero si usted duda, ese es su problema. Yo creo que el que hizo la boca no se quedó mudo. Él habla y sigue hablando todavía. Alabanzas al Señor. Mire, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. A Abraham no se le ocurrió salir de su parentela, porque simplemente se le ocurrió. Oyó la voz de Dios cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A nadie se le ocurre eso, a menos que Dios hable. Alabanzas al Señor. Y eso es lo que él hizo. Oyó la voz de Dios. Y luego Dios le dice en un diálogo, mira los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice la Biblia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, Dios quería que Abraham concibiera en su espíritu la fe y la magnitud de la promesa al hacerlo mirar las estrellas. En este aspecto se combinan dos canales de la fe. La visión. Abraham vio las estrellas que tipificaban su descendencia y oyó la voz de Dios. Hermano, oír la voz de Dios te imparte una fe extraordinaria. Y a veces no basta, hermano, escuche lo que le voy a decir. Simplemente con leer algunos pasajes de la Biblia. Necesitamos que Dios nos hable. Porque la escritura fue dicha a otras personas. Por ejemplo, le voy a decir este caso, para que usted vea.
Una vez 4 niñas, 4 adolescentes, 4 jóvenes, en cierto país había un campamento juvenil, un evento juvenil. Y había llovido ese día y el río estaba crecido, tenían que cruzar un río. Mire lo que hicieron ellas, lo que hicieron. Dijeron, bueno, la Biblia dice que Moisés dividió el mar, que Josué paró el río Jordán. Nosotras también somos hijas de Dios, así que vamos a cruzar este río. Pedro caminó sobre las aguas, así que vamos a caminar también nosotras. Y se metieron al río y se ahogaron. Eso causó gran consternación en la iglesia. Pero fíjese que ellas actuaron no oyendo la voz de Dios. Pedro oyó la voz de Dios cuando le dijo, pero Dios, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro no se tiró a las aguas sin él mandar. Y Jesús le dijo, ven. Entonces se tiró al mar y comenzó a caminar. Entonces fíjese, hermano, que hay circunstancias donde necesitamos que Dios nos hable, nos direccione. Si vas a hacer un negocio, bueno, eso no aparece en la Biblia. Si vas a hacer un negocio, necesitas la dirección, la voz del Espíritu Santo. Así que, hermanos, necesitamos ejercitarnos para oír la voz del Espíritu Santo, ya que es Él quien nos guía a toda verdad. Porque, hermanos, ¿cómo podemos actuar eficazmente si no aprendemos a ver en nuestro espíritu y a oír la voz del Espíritu Santo? Si no hacemos esto, estaríamos actuando a tientas, como sin dirección, porque Él es el arquitecto y constructor de esta obra y necesitamos que Él nos direccione. Moisés recibió de parte de Dios todos los planos exactos para hacer el tabernáculo y le fue dicho, mira que lo hagas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así que, mis hermanos, como cristianos y como líderes, ¿cómo podemos edificar una iglesia con el diseño que Dios quiere si no aprendemos a oír la voz del arquitecto y constructor que se llama Jesucristo de Nazaret? En la palabra tenemos el plano general de Dios, pero hay cosas específicas que usted necesita que Dios le hable. Por ejemplo, si usted se va para otro país, usted necesita que Dios le hable para que usted no vaya a fracasar allá. Usted necesita, hermanos, la dirección de Dios. Mis hermanos, ahora las cosas, hermanos, las podemos y las debemos concebir en nuestro espíritu. Así que cuando Dios quiso que Abraham concibiera en su espíritu la magnitud de la promesa, lo sacó esa noche estrellada y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Hermano, las cosas que estamos pidiendo, necesitamos concebirlas en nuestro espíritu. Todo lo que usted ve
que está hecho por la mano del hombre, primero estuvo en su espíritu y en su mente. Primero. Así que las cosas se conciben primeramente en nuestro espíritu y luego en una acción de fe se exteriorizan. La palabra, hermano, dice, es lo que orienta nuestra fe, la direcciona, la vivifica y la activa. Aunque la fe es innata, pero las cosas se conciben en nuestro espíritu. Esa es la razón por la cual debemos oír la voz del Espíritu Santo. Porque cuando Él nos habla, esa voz transmite una fe activa, una fe viva, que nos impulsa a actuar. Una vez yo oraba por un enfermo que tenía medio cuerpo muerto y no podía caminar, estaba en un chinchorro, un guayú. Y cuando iba a orar para él, el Espíritu Santo me habló y me dijo, él tiene un espíritu de parálisis. Echa fuera el espíritu y luego ordénale que se levante y que camine. Fíjese las instrucciones. Yo simplemente le dije, espíritu de parálisis, te mando que salgas de ese hombre. Ahora a ti te digo, levántate y camina. Y el hombre se levantó y comenzó a caminar inmediatamente. Pero esas directrices no se me ocurrieron a mí. Dios me las dijo. Dios me direccionó. Una vez un muchacho, un joven, estaba ayunando y entonces yo iba pasando por la iglesia a hacer un mandado y él me dice, pastor, venga, ore por mí, mire cómo tengo las manos bastante, digamos, ollejadas, me da pena, vergüenza saludar a las jóvenes, mire cómo tengo las manos. Yo digo, ahora que venga, oro por ti. Y en ese lapso, el Espíritu Santo me habló y me dijo, su problema es en el hígado, pon las manos en su parte del hígado y ordena que el hígado se sane y por defecto las manos sanarán. Yo oré y en el nombre de Jesús ordeno que el hígado sea sanado. Al sábado siguiente vino con las manos como la carne de un niño, limpiecita, rosadita, sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero fíjese usted, hermanos, yo he llegado a pensar que a veces fallamos al orar por un enfermo, no porque no tengamos al Señor, no porque no tengamos poder, no porque no tengamos fe, sino porque a veces usamos el método equivocado. Y eso hay que aprenderlo. Si yo le hubiera dicho a las manos en el nombre de Jesús sean sanadas, él hubiera seguido enfermo. Porque el problema no eran las manos, era acá en el riñón, en el hígado. ¿Sí ve? Entonces, si una persona tiene un problema de tipo mental y usted está reprendiendo un demonio, espíritu, te mando que salga, pero no es un espíritu, él va a seguir enfermo, porque no es un espíritu, es un trastorno mental que tiene la persona. Entonces, hay que entender, y para entender eso, hermano, hay que estar, hermanos, en el espíritu, oír la voz de Dios. Mire, hermano, Satanás lo que hace es matar la fe del hombre. Y en algunos casos, para que ésta se vuelva inoperante, y en otros casos la desorienta, haciendo que el hombre adore a las criaturas antes que al Creador.
y a otros les paraliza la fe. Y fue el caso de Moisés frente al Mar Rojo. Mire, para que usted se dé cuenta. Moisés tiene fe. Porque esto lo dice la Biblia. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tenía fe. Tenía poder la vara. Pero cuando vio el mar gigantesco, comenzó a temer, a tener miedo. Y eso lo paralizó. Y no actuaba. Y comenzó a clamar a Dios. Y Dios le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance, extiende la vara y divide el mar para que el pueblo pase. Si ve que Moisés tenía el poder para hacerlo, pero estaba paralizado. La ciencia dice, hermano, que las muchas cosas nos paralizan y no nos permiten actuar. Por eso los domadores de león entran al circo con una silla de 4 patas. Porque el león, cuando ve delante de él 4 patas, tiende a paralizarse. A paralizarse. Así es el hombre. Cuando usted ve muchas cosas delante de usted, eso tiende a paralizarlo. Pero hermanos, tiene que aprender a tener el enfoque claro. ¿Cuál es el enfoque claro? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, el miedo y el temor paralizan la fe. Miedo al fracaso. Ay, si yo oro y no pasa nada. Miedo a quedar avergonzado. Y si yo oro y no pasa nada. Miedo a lanzarse fuera del barco. Y si me lanzo y me hundo. Ese es el miedo que paraliza la fe. Pero Jesús te dice en esta mañana: sal fuera del barco y camina sobre las aguas espirituales mediante la fe en Jesucristo de Nazaret. Camina. Camina por la fe. Yo sé, tengo claro que por todas las personas que yo he orado, no se han sanado. Eso lo tengo claro. Pero también sé que por muchas que he orado, se han sanado. Entonces, si yo oro, bueno, un evangelista internacional decía eso, yo no me atrevo a decirlo. Él decía: si yo oro por 500 personas para que sean sanados y todos 500 caen muertos, yo seguiré orando y creyendo que Jesucristo sana a los enfermos. Es un hombre de mucha fe. Pero eso pasa. Eso pasa. El que trajo el evangelio a Colombia, nuestro hermano Larsen, una vez con un saludo, sanó una hermana que tenía unos hongos en la mano. Usted que le sirvieron una comida en una casa de una hermana. La comida estaba deliciosa y él dijo: Señor, bendice las manos de la persona que preparó esta comida. Y allá en la cocina se le sanaron las manos a la hermana del hongo. Pero ese que sanó así a esa hermana murió de cáncer. Pero él, muriendo de cáncer, decía: hermanos,
yo sé y estoy seguro que Cristo sana y salva. Así me esté muriendo. Y eso es la fe. Por eso Job decía, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo. Y después de deshecha está mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. Así que, mis hermanos, es bien importante oír la voz del Espíritu Santo. Hermano, cuando oímos esa voz, nos imprime una fe inmensa y nos enternece el alma. Pero necesitamos tener los sentidos espirituales bien ejercitados para oír su voz. Esa voz maravillosa, dulce, a veces es suave, a veces truena, a veces la voz pasa como un susurro, como un silbo apacible. Pero el cristiano debe aprender a identificar la voz del Espíritu Santo. Qué bueno que en esta mañana decidas caminar en fe y salgas del barco de la comodidad y del confort. Sal por la fe y decide hoy caminar por fe, porque recuerda, mas el justo por la fe vivirá. Y estemos en pie. Yo he decidido caminar por fe. Pese a la circunstancia, Habacuc decía, aunque falte la higuera, las vacas sean robadas de la majada, aunque el olivo no dé el mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová mi Dios y seguiré creyéndole a Él. Hermano, esa es la fe que vence al mundo. Una fe que no titubea, que no está en la cuerda floja. ¿Será o no será? Acuérdate que en Dios todas las promesas son en Él, sí, y en Él, amén. Yo quiero ver aquí en el altar los que hoy conmigo decidan caminar por la fe en Jesús. No por lo que ves, no por los sentidos humanos, sino por esa fe invisible que lo localiza a Él. Yo hoy decido salir del barco para tener la experiencia de caminar sobre las aguas. Y cuando estés caminando, no tengas miedo a las olas, que no te anegarán, porque allí está Jesús para extender su mano. Hermano, cuando tú decides caminar por la fe, milagros suceden en tu vida y a tu alrededor. Dios es capaz de mover el mundo, mover las estrellas, mover el universo para responderle a un hombre que le cree a Él.
Invito a los amigos que están aquí en esta mañana, si desean entregarse al Señor, sigan hasta acá, sigan hasta el altar, arrodíllese allí en el nombre de Jesús. Créale a Jesús en esta mañana. Jesucristo es tan real en esta mañana. Aquí han pasado unos amigos, unas visitas. Si hay alguien más que quiera venir, yo le invito en el nombre del Señor. Vamos a orar por todos estos hermanos, visitas que han pasado, para que Dios les ayude, fortalezca su fe y aprendan el secreto de la vida victoriosa. Caminar por la fe en un Dios que todo lo puede. Soberano Dios de la gloria, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre amado, en esta hora. Mira a estos hermanos, amigos que han pasado. Tú les ayudes, Señor, a caminar por la fe, a salir del barco de las comodidades, salir, Dios mío, y caminar sobre las aguas, Dios mío, sabiendo que tú estás al frente y que no permitirás que nos hundamos, Señor. Oh Dios de la gloria, caminaremos en fe, venceremos al mundo, venceremos las enfermedades, venceremos al demonio, venceremos las fuerzas contrarias, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a este Dios sea la gloria y sean los honores en esta hora.